This is the scene of one of the deadliest railroad disasters that India has seen in its modern history. On Friday night, at least 3 trains, 2 passenger trains and a cargo train, they derailed and collided here after dark. So what you see along the side of the tracks here is at least 20 railroad cars like this one, which was reserved for passengers with disabilities, and you can still see the luggage, the belongings of the many people who were on board when this terrible accident took place. The loss of life is simply staggering. At least 275 people killed, more than 1,000 people wounded, and the authorities say at least 100 of those survivors are in need of critical care. The disaster zone runs as far as the eye can see here, with railroad cars scattered on the side of the road, and hundreds of workers here in just brutal heat and humidity with heavy equipment, and also doing a lot of the work here by hand with picks and shovels trying to reopen the road. Indian Prime Minister came to share condolences with the families of victims, with the survivors, to call for an investigation. The cause has been identified as a change in the electronic interlocking here, and there have been vows from top government officials to bring to justice anybody who's responsible for this accident. A bigger question will be how to make the trains in this country and its aging infrastructure safer for future use. Declaramos la guerra contra la corrupción. La declaratoria de guerra contra la corrupción llegó en el último año del gobierno de Nayib Bukele. El anuncio estuvo acompañado con la noticia de allanamientos e incautaciones de más de 150 propiedades del expresidente de Arena, Alfredo Cristiani. Todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño. A pesar del anuncio del mandatario, hay sectores del país que cuestionan los alcances de sus anuncios. Quiso decirnos en televisión en vivo que quien controla la fiscalía es el presidente de la República. Lo que ha hecho en los últimos 4 años no es una lucha contra la corrupción. Expulsó prematuramente a las ICIES. Se protege a funcionarios acusados o señalados de corrupción. El presidente también presentó una propuesta para reducir de 84 a 60 el número de diputados que integran el Parlamento salvadoreño, así como bajar de 262 a 44 el número de municipios. Proyectos que llegan a 8 meses de las elecciones generales en el país. Aún así, las encuestas de opinión siguen mostrando un gran respaldo popular a la gestión del presidente Bukele. De acuerdo al proceso de formación de ley, deben pasar al análisis del Parlamento, pero dado el comportamiento de la Asamblea mayoritariamente oficialista, podrían ser aprobadas en la próxima sesión plenaria. Joran van der Sloot lo wurde trasladado por de prisión Chalapalca na Tacna na una prisión na Lima, y después él lo wurde extraditado temporalmente para Merca, na onda él mes enfrenta cargo nan para su otra víctima, Natalie Holloway. Juez titular ha confirmado que la extradición lo toma lugar en el siguiente día, onda lo entrega el criminal holandés na autoridad americana. Na Merca, Joran van der Sloot lo enfrenta un proceso legal para el delito de fraude de desaparición de americano Natalie Holloway que sucedió en 2005. Na febrero 2010, FBI ha seguido paso de Joran y ha investigado que Joran ha reunido con Beth Holloway, esta mamá de Natalie Holloway, y ha pedido $25,000 en cambio de información del paradero de Natalie. Sin embargo, él no cumple parte del acuerdo y ahui. Como también en el año 2010, Joran van der Sloot ha asesinado a Stephanie Flores, donde él ha sido condenado a 28 años de prisión. Y en agosto 2020, van der Sloot ha sido acusado de tráfico de cocaína y marihuana de prisión. El fiscal ha solicitado 18 años de prisión para acto aquí. Joran van der Sloot tiene una sentencia larga para cumplir. Para Noticia, me Fabiola Hernández.